Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. Muchísimas gracias por estar. Bueno, el gusto es mío. Bueno. Tantas veces lo he mirado este programa que bueno, me tocaba en alguna oportunidad ser invitado y venir. Y se estuvo postergando por distintas razones, la verdad. Sí. Senador, Cabildo Abierto, ¿se podría decir que por una vez, después de tantos años, recupera el lugar de la derecha en Uruguay? Bueno, en realidad nosotros no nos sentimos ni de derecha ni de izquierda, porque hay tantas versiones de la izquierda y tantas versiones de la derecha que es muy difícil a veces categorizar determinadas cosas como de izquierda o derecha. Yo cuando presentaba Cabildo Abierto hace más de un año, me hacían la misma pregunta, me decían si nosotros éramos un partido de derecha o de izquierda, y yo recordaba a un famoso político nacionalista, Eduardo Víctor Aedo, que decía que, bueno, a veces trabajo con la derecha y a veces trabajo con la derecha y a veces trabajo con la izquierda, ¿no? Porque existe una especie, yo diría, de caracterización de la derecha como fanática del orden y de la izquierda como abanderada de la justicia social. Y bueno, ambas son cosas importantes. Tiene que haber orden en la vida y tiene que haber justicia social, ¿no? Y entonces, si creamos Cabildo Abierto, que además nace del movimiento social artiguista, que no tenía una finalidad política al principio, sino una finalidad cultural y social, porque lo que nos preocupaba era el tema de la drogadicción, la gente que vive en la calle, y esos temas sociales, y de ahí derivamos a la política. Bueno, nuestro sueño es poder hacer justicia social en el orden. A ustedes, digamos, desde el punto de vista de lo que podrían ser de ese equilibrio, lo que le corresponde de la derecha, les importa el orden. Yo creo que, como todas las cosas, el orden es bueno, ¿no? Me parece que tiene que haber un respeto por las normas, tiene que haber un respeto por la familia, tiene que haber un respeto por la gente mayor, tiene que haber un respeto por los docentes. ¿Usted siente que esta sociedad ha perdido el orden? Bueno, en algún sentido creo que sí, ¿no? Cuando uno ve la explosión que ha habido en la droga y uno ve la desintegración familiar, uno ve la violencia, que no es solo violencia contra las mujeres, esa es una parte de la violencia. Vivimos en una sociedad que nos preocupa porque la vemos crecientemente violenta. Bueno, estas son cosas que suceden cíclicamente en la humanidad. Me viene a la memoria un libro que me pareció muy interesante, que se llama La Tierra Purpúrea, de Guillermo Hudson, escrito a fines del siglo XIX, ¿no? Y la Tierra Purpúrea porque había acabado la Guerra Grande y el Uruguay, o lo que era el Uruguay en aquel momento, era un lugar violento, ¿no? Y bueno, sería terrible que reincidamos en ese ciclo de violencia que ya vivió el país, ¿no? Y hoy estimulada por la difusión de la droga, ¿no? La falta de valores concretos a los que atenerse, la falta de respeto, la falta de respeto, como yo le decía, a los mayores, a la familia, a los docentes, a las normas establecidas. Porque fíjese lo que está sucediendo con el tema, por ejemplo, del tapaboca, ¿no? Que uno ve que hay gente que se resiste a usarlo, o se lo pone mal, o se lo pone colgando del cuello. Cómo a veces desatendemos que yo no tengo certeza del grado de peligrosidad del COVID-19, pero tengo que hacer fe en lo que me dicen los médicos sobre la peligrosidad de este virus y sobre las medidas profilácticas y cumplirlas, porque en definitiva es una forma de respetar a los demás. Senador, ¿por qué han aparecido militantes de Cabildo Abierto, uno pidiendo un escuadrón de la muerte, el otro reivindicando la dictadura, el otro diciendo que un montón de loquitos, digamos, ¿no? ¿Por qué convocan a esa gente?
Bueno, yo creo que esa gente quizás vio en Cabildo, era gente que seguramente no estaba alineada, porque con esas ideas extrañas evidentemente era difícil que tuviera un lugar en los partidos ya establecidos, y vio un partido nuevo y pensó, bueno, aquí nos podemos ubicar. Pero bueno, se equivocaron, ¿no? Porque Cabildo Abierto no comulga con ese tipo de actitudes. Y ese es el motivo por el que hemos sancionado a alguno que llegó a integrarse a Cabildo Abierto y no le hemos abierto la puerta a otro, ¿no? Ajá. Cuando usted tiene un socio político para llevar adelante los cambios que el Uruguay precisa, ¿no? Que para eso está Cabildo en el gobierno, ¿no? Y tiene un socio que no se quiere sacar una foto con usted. ¿Qué piensa de eso? Y bueno, la verdad que a uno le duele, porque nosotros estamos dispuestos a tolerar las diferencias de opiniones, y es por eso que nosotros nunca hemos agraviado ni criticado, ni nos hemos negado a darle la mano, a saludar o a sacarnos la foto con ninguno de los integrantes de la coalición multicolor, o de lo que se ha dado en llamar la coalición multicolor. Es una forma de intolerancia que nosotros no hemos practicado. Pero bueno, uno en la vida tiene que sacrificar muchas cosas, y a veces es necesario comerse un sapo, como se dice vulgarmente, y bueno, y pasar por alto actitudes que uno considera ofensivas, ¿no? ¿Usted lo considera ofensivo? Y yo lo considero ofensivo, sí, sí. Porque realmente yo no tengo... Fíjese que Cabildo Abierto, por ejemplo, representa la opinión del 11% de la población. Yo salgo a la calle y hay un 90%, un 89% de compatriotas que no comulga con nuestra forma de pensar. Yo no puedo ser intolerante con ellos. Si todos los días estoy tratando con gente que no piensa como yo. Entonces, bueno, afortunadamente ese 89% de gente que nosotros esperamos se reduzca rápidamente. ¿Usted respeta al que no piensa como usted? Pero es obvio que sí. ¿Y por qué no estuvieron en el homenaje a los 100 años del Partido Comunista? Bueno, pero eso es distinto. Yo respeto a la persona. Las ideas no me parecen buenas y no me parecen dignas de un homenaje. Esa es la verdad. ¿Pero por qué? Bueno, es un partido, a ver, es un partido que integra el régimen democrático uruguayo, ¿verdad? Claro, pero ha aceptado las reglas de juego, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo no tengo certeza de que las haya aceptado de buen grado cuando ex militantes de ese partido, como el propio señor Valenti, Esteban Valenti, denuncian que el Partido Comunista tenía un arsenal, tenía armas en el periodo previo a la dictadura, cosa que no sé si la sigue teniendo o no. Que nunca las usaron. Que nunca las usaron, bueno, por lo menos que nos conste a nosotros, pero si las tenían con alguna intención era que las guardaban, ¿no? Pero fíjese usted la relación que tiene, por ejemplo, Manini con Mujica, ¿verdad? Sí, sí. De tremendo respeto, se tiran elogios, se reúnen, ¿no? Eso sí que usaron las armas. Usaron las armas, pero yo creo que el señor Mujica está arrepentido de haber elegido esa vía. Ajá. Tenemos el convencimiento de que el MPP ha optado por la vía democrática, con una tesitura nacionalista que tiene puntos de contacto con la nuestra, no lo vamos a negar. Yo fui escribano de gobierno durante el gobierno del señor José Mujica, y la verdad que he tenido charlas con él sobre temas históricos, sobre todo. Como tenemos una formación básicamente de herrerista, compartimos el tema de la patria grande, de la unidad latinoamericana, que yo prefiero decir hispanoamericana, a tal extremo que yo incluso le regalé un libro que fue escrito por uno de los padres de la historiografía nacional, Felipe Ferreiro, que en su momento fue senador herrerista en nuestro país, y que su hijo recopiló sus trabajos sobre el tema de la dispersión de las naciones hispanoamericanas, y el libro se llama La disgregación del Reino de Indias, ¿no?
O sea que con el señor, yo lo dije cuando lo despedimos a Mujica del Senado, nosotros discrepamos con lo que fue la conducta de Mujica en el periodo predictadura, pero también tenemos coincidencia con su visión nacionalista e histórica, particularmente en lo que hace a la unidad hispanoamericana, ¿no? ¿Y el Partido Comunista? El Partido Comunista es un partido internacionalista, ¿no? O sea, nosotros tenemos la necesidad de afirmar la identidad nacional. No creo que esa sea una idea de recibo en el Partido Comunista. El Partido Comunista, desde el punto de vista teórico, sostiene la necesidad de la dictadura del proletariado, Sí. ¿no? Porque eso, Sí. En el prefacio a la crítica de la economía política de Marx está claramente establecido, de que habrá una etapa dictatorial previa al establecimiento de la sociedad sin clases. Y hemos visto a lo largo y a lo ancho del mundo que en los países comunistas no hay democracia. Como institución, el Partido Comunista tiene esas ideas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y si como institución se homenajeara a las Fuerzas Armadas? Bueno, yo estaría de acuerdo en homenajear a las Fuerzas Armadas. Lo que no estaría de acuerdo en homenajear a las personalidades del gobierno de facto. Claro, pero acá no se está homenajeando, acá se está homenajeando a un partido. Claro, en todo caso, sí. en Uruguay, el último que dio fe dictatorial fueron las Fuerzas Armadas como institución y no el Partido Comunista. No, el Partido Comunista también. ¿En dónde? En realidad el periodo de facto no comienza el 27 de junio de 1973, cuando se disuelve el Parlamento. Comienza el 9 de febrero de 1973 con los comunicados 4 y 7. Sí. Si uno lee los comunicados 4 y 7, dice, bueno, si las Fuerzas Armadas hoy día emitieran un comunicado del contenido político que tienen estos comunicados, seguramente se tomarían severas medidas contra el comandante en jefe, el ministro del Interior, las autoridades militares del momento, ¿no? El Partido Comunista, en lugar de criticar los comunicados 4 y 7, a través del diario El Popular, el 11 de febrero, emite un largo editorial glorificando y apoyando. Pero los comunicados conscientes los redactaban las Fuerzas Armadas. Los comunicados, claro, pero el Partido Comunista vio que esos comunicados 4 y 7 podían abrirles la puerta para su acción política, claro, y se sumaron. Yo sé. Se subieron al caballo. Claro, pero Domenech, usted critica al que apoyó eso y no al que lo emitió, que son las Fuerzas Armadas. No, por eso. Usted me hizo la pregunta a las Fuerzas Armadas como institución. Claro. A las Fuerzas Armadas como institución yo las respeto porque además fueron fundadas por Artigas, nuestras Fuerzas Armadas. Sí. ¿No? Lo que yo no apoyo es el golpe de Estado que para mí comenzó el 9 de febrero del 73, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? Y usted lo piensa esos que dieron el golpe de Estado, ¿no? Sí, sí. Convirtieron a los comunistas en víctimas, los torturaron por sus ideas, los hicieron desaparecer por sus ideas. ¿Usted no piensa que eso, el haber sido víctimas de la dictadura, merece un cierto respeto cuando se homenajea a la institución, sí. Partido Comunista? Yo lo que puedo respetar es el dolor que sintieron las personas que hubieran sido torturadas, pero el Partido Comunista, desde el punto de vista político, apoyó ese pronunciamiento de las Fuerzas Armadas que suponía un quebrantamiento del orden institucional, ¿no? Y eso o sea, se practicó una política oportunista. Pensaron que se podían subir al caballo del golpe de Estado y entonces el golpe de Estado, si hubiera estado, lo hubieran podido manejar ellos o hubieran podido ser parte del mismo, lo hubieran aprobado. Lo que pasa es que luego, como se dice vulgarmente, la tortilla se les dio vuelta. Eso es cierto, pero ellos apoyaron lo que fue el quebrantamiento institucional del 9 de febrero. ¿Y usted piensa que siguen pensando igual? Y bueno, dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. ¿En qué país comunista hay democracia?
Cuando ellos defienden la Venezuela de Maduro o la Cuba castrista, cuando el propio Fidel Castro ha dicho que la democracia es una pluriporquería. ¿Pero usted los proscribiría? Bueno, yo no los proscribiría. Pienso que la libertad de pensamiento debe ser tutelada. No veo razón para proscribirlo, pero que yo no vea razón para proscribirlo no quiere decir que los vaya a homenajear, y mucho menos que vaya a consentir que sus tesis son las correctas. Usted no lo proscribiría, pero ¿usted cree que en una sociedad democráticamente sana, completa, no deberían tener lugar esas ideas? Pero es que tienen lugar. Por eso le digo, pero usted piensa que no deberían tenerla. No, pero yo las combato políticamente, como puedo combatir cualquier otra idea con la que yo no sea afín, pero eso no quiere decir que las proscriba. O que prohíbe que se proscriba, eso es otra cosa, ¿no? Ahora, dialécticamente, considero que sus tesis son equivocadas, porque además en ningún lugar del mundo, cuando se ha pretendido organizar una sociedad en base a los principios del marxismo-leninismo, se ha conseguido libertad, prosperidad o cualquiera de los valores que nosotros en Occidente estimamos como buenos. Es curiosísimo, uno puede llegar a entenderlo, pero es curioso cómo personas de grupos como Mujica, que se enfrentaron y mataron soldados y mataron civiles, ¿verdad?, puedan tener con Manini y con el grupo un acercamiento hasta con un grado de simpatía, por decir de alguna manera, y estos otros que no tiraron un tiro, Mire, yo ¿quiere que le sea franco? Yo creo que Mujica y sus compañeros del MLN en su momento, de alguna forma, fueron hipnotizados por una ideología, ¿no?, que era básicamente marxista, ¿no?, y fueron derivando hacia un pensamiento democrático y nacionalista. Y bueno, yo los tomo yo tomo su legado político de hoy, rechazo su historia, ¿no? Hoy ve que hay puntos de contacto interesantes con Cabildo. Y bueno, yo le digo que la visión que tenemos sobre la historia de Hispanoamérica es muy parecida. Yo creo que una de las cosas más interesantes que se ha hecho en estos últimos 15 años de gobierno Frente Amplista es la UTEC. Es obra del señor José Mujica. Yo no puedo ser tan necio de no reconocer cosas como esas, ¿no? Usted estuvo partidario de una amnistía a los militares que violaron los derechos humanos, ¿verdad? Uno de los argumentos que se ha manejado con mucha fuerza es... yo creo que se lo escuché también a Manini, ¿no? Sí, se lo escuché a Manini. No podemos tener viejos que se están muriendo de viejos, digamos, en las cárceles, ¿no? Eso lo dijo la ministra Azucena Berruti. Pero también lo repitió Manini, ¿verdad? Lo repitió Manini hace un tiempo. Bueno, probablemente, sí. ¿Usted está de acuerdo con esa idea? No, mire, yo lo que estoy de acuerdo, mire, en su momento... cuando se restauró la democracia en el Uruguay, Pibel Devoto escribió un libro sobre cómo habían terminado todos los conflictos armados en el Uruguay. Un librito muy interesante que hoy solo se consigue en las librerías de viejo. Y todas terminaron con una amnistía general, ¿no? Eso, bueno, fue lo que se pretendió hacer en el año 85. Los militares rechazaron la amnistía general y se aprobó la famosa ley de caducidad, ¿no? Pero el sentido de la ley de caducidad fue generar una amnistía, hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Si usted me pregunta, bueno, pero usted quiere decir que entonces no averiguar dónde están los cuerpos de los desaparecidos. No, eso es otro tema. Pero a más de 40 años de sucedidos estos hechos, no podemos estar siempre terminando en el tema del gobierno de facto del 73 al 85. ¿Usted está de acuerdo con la posición de los judíos? ¿Sabe por qué le pregunto de lo de la edad? Sí. Usted leía uno de los tantos, ¿no? John Manjul, ucraniano. Procesado con 91 años. Claro. Con 91 años los israelíes lo mandaron en cana por haber violado los derechos humanos de
de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿Está de acuerdo usted con esto? Mire, yo con lo que estoy de acuerdo, Pedro, luego sería San Pedro, le pregunta a Jesús, ¿debo perdonar 7 veces a mi hermano? Está en el Evangelio. Y Jesús le contesta, lo debes perdonar 70 veces 7. Yo soy una persona, si bien no soy católico práctico, me he formado en los principios del cristianismo, me considero un heredero del pensamiento social cristiano, y yo creo que es bueno perdonar. ¿Incluso ¿no? a los nazis? A todo el mundo, si hay arrepentimiento, ¿por qué no perdonar? ¿Por qué no perdonar? Si Jesús dijo, debes perdonar a tu hermano 70 veces 7. ¿Sabe que nunca escuché la idea de perdonar a los nazis? Nunca lo escuché. Yo pienso que existen principios generales por los cuales uno debe, si hay arrepentimiento... La comunidad judía lo está en este momento, le está haciendo Bueno, no sé si la cruz o la estrella de David. No creo. Simplemente yo le digo que desde un punto de vista cristiano es básico perdonar al arrepentido, ¿no? Si hay arrepentimiento, debe perdonarse. Pero ¿y desde el punto de vista judicial? ¿La justicia? Y bueno, y las leyes de amnistía, las leyes que han sido tradicionales en nuestra historia, como yo bien le citaba la obra de Pibel Devoto. Ah, sí. Usted habló de la justicia y de Dios, ¿no? ¿Cuándo? ¿En el Parlamento no habló de la justicia y de Dios? ¿De que para usted la justicia era una cosa y Dios era otra? Miren. ¿Me permite ir a una tanda y después la tanda hablamos de la justicia de Dios? Vamos a la tanda y ya volvemos. Seguimos en la mira con el senador Guillermo Domenech. Yo escuché decir, yo creo en Dios y... No. Se me preguntó si yo creía en la justicia. Sí. Eso fue durante la sesión en que se trató el desafuero del senador Manini. Entonces, alguien me preguntó si yo creía, o dijo que yo no creía en la justicia. Y yo lo que le digo que no se trata de creer en la justicia. La justicia humana es como toda actividad humana falible. A veces acierta y a veces erra, ¿no? Entonces no se trata de creer en la justicia, sino de acatar la justicia. O sea, por más que yo esté en desacuerdo con una sentencia, lo que puedo hacer en primera instancia es apelarla, ¿no? Que es una de las características del debido proceso, y en última instancia tendré que acatarla si continúan los pronunciamientos negativos. Sí. Eso respecto a la justicia humana. Yo en lo que creo es en la justicia divina, porque es un tema de creencia, ¿no? ¿Pero está por encima de la justicia? La justicia divina, sí. Y para los que creemos en Dios, por cierto que está por encima de todo, ¿no? ¿Y cómo una república? Es el conocedor del bien y del mal, ¿no? Pero eso es una convicción personal. Claro, pero lógico. En las teocracias eso pasa, pero... No, en las teocracias pasa en todos los aspectos de la vida. Los que somos creyentes creemos que hay una justicia perfecta, que es la justicia de Dios. La justicia humana es una justicia imperfecta, que es falible. Pero en muchos casos acierta. ¿Pueden colidir ambas? Ah, por cierto que sí. ¿Y cuántas veces hay pronunciamientos judiciales equivocados? ¿Cuántas veces se ha condenado a un inocente o se ha absuelto a un culpable? Eso ha pasado muchas veces. ¿Pero usted ante la disyuntiva opta por la justicia divina? Bueno, primero, respecto a la justicia humana, hay que acatarla. Uno puede discrepar con ella, puede interponer recursos, puede criticarla doctrinariamente. Ahora, bueno, después en el campo de lo sobrenatural, yo creo en la justicia divina. ¿En qué se sostiene? Y en la voluntad de Dios. ¿Y cómo se manifiesta en la vida cotidiana la justicia divina? Bueno, la justicia divina no tiene por qué manifestarse en la vida cotidiana, porque es algo sobrenatural. Yo lo que confío, ¿no? Es en que luego de la muerte, sí. Tendré que asistir a un juicio en el que Dios me juzgará. Bueno, y esa justicia, seguramente, si Dios es perfecto, la justicia va a ser perfecta. Claro, pero en esta vida... Y en esta vida,
bien se dice que los designios de Dios son inescrutables, ¿no? Así que yo me tengo que someter a la justicia humana en esta vida, ¿no? Y esa justicia es la que tengo que acatar. No tengo que creer en ella, no tengo que creer que es una justicia infalible. Sé que es una justicia falible, pero la sociedad organizada me impone el acatamiento de esas normas y yo las tengo que cumplir. ¿Cómo le pareció, cómo vivió la aprobación del matrimonio homosexual, como se le dijo en Uruguay, matrimonio gay? Bueno, mire, yo creo que el matrimonio homosexual está mal llamado matrimonio, porque la palabra matrimonio viene de matriz. Se supone que la unión es de hombre y mujer como matriz de una familia. El casamiento, llamémosle, la unión civil, digamos. O sea. Mire, yo es una conducta sexual que no es la que yo practico, ni es la de mi agrado, ni es la que recomiendo. Sí. ¿No? Sí. Ahora, la persona mayor de edad, si quiere ser homosexual, es un problema personal de ella, no es un problema mío. Sí. ¿No? ¿Pero el casamiento? Y el casamiento, bueno, es algo que está dispuesto por la ley y que lo acato. Pero no está de acuerdo. No, yo no creo que haya matrimonio homosexual. Hay relación homosexual, ¿no? O sea, yo no hubiera aprobado una ley de matrimonio homosexual. No la hubiera aprobado. Si viene un hijo suyo y le dice, papá, y con mucho dolor aceptaría. Soy gay. Con mucho dolor aceptaría. ¿Con dolor? Sí, con dolor, porque no es lo que yo creo que uno quiere tener nietos, quiere tener una descendencia, pero bueno, lo seguiría queriendo porque es mi hijo, ¿no? Creo que es la conducta a seguir. Lo seguiría apoyando en lo que pudiera. ¿A usted le dolería más que le dijeran soy gay que soy estafador? No, las dos cosas me dolerían. ¿De la misma manera? Y pienso que sí. ¿Usted equipara el gay al estafador? No, yo no los equiparo, pero son cosas que yo moralmente no las considero correctas, ninguna de las dos. Ahora, ¿cómo puedo medir el grado de infracción a los deberes morales? Bueno, no lo puedo medir, ¿no? Pero honestamente me dolería sí que tener un hijo homosexual, como me dolería tener un hijo estafador. ¿Qué pena? Bueno, entrando por el tema de la seguridad pública, Manini fue bastante duro con Larrañán en el arranque, diciendo que estaba desconforme con cómo se estaba manejando la seguridad pública. ¿Siguen ustedes desconformes? Bueno, nosotros tenemos, no es un tema de mi especialidad, la seguridad pública, sí, ¿no? Pero nosotros pensamos que en materia de seguridad habría algunas cosas que hacer sobre las que no quiero explayarme porque eso es objeto de conversaciones entre Manini y Larrañaga. Está bien, ¿no? Está bien. Pero respeto. Pero le puedo decir a grandes rasgos que eso va en el sentido de que nosotros pretendemos de alguna forma volver a la presencia policial en el barrio, con la comisaría, con la garita policial, etcétera, etcétera, que le dé una cercanía a la gente con gente con el policía. No hablemos de estrategia, pero desde el punto de vista judicial o jurídico, digamos, ¿usted piensa que las leyes firmes contribuyen a una seguridad mejor? Bueno, el tema de la seguridad hay que atacarlo de varios lados. Pienso que obviamente tiene que haber leyes que, de acuerdo a la gravedad de la conducta, le apliquen una sanción que sea proporcional a la infracción. Pero hay temas de educación, hay temas de trabajo, hay temas que hacen a lo económico también. El tema de seguridad tiene que ser atacado de muchos ángulos. ¿Usted piensa que la pobreza, por ejemplo, contribuye al delito? Y bueno, de alguna forma yo creo que bueno, es uno de los elementos que puede inducir a la persona
a tener una actitud antisocial, ¿no? Delictiva. Pero reconozcamos que también hay una delincuencia de cuello blanco muy importante y a veces menos notoria, ¿no? Claro. Porque Claro. es muy notorio el que le arranca la cartera a una persona mayor en la calle, o el que lo tira al piso y le mete la mano en el bolsillo, y a veces esa delincuencia de cuello blanco pasa inadvertida, ¿no? Sí, sí. O sea que usted no piensa que las medidas, las leyes punitivas, digamos, por la fuerza del punitivismo, no va. En algunos casos es necesario que, fíjese, en el caso de un homicidio, una violación, yo pienso que tienen que existir sanciones severas. Pero también tiene que, porque es paradójico, ¿no? Mucha gente que habla en contra de la severidad de las leyes tolera cárceles verdaderamente indecorosas, ¿no? O ha tolerado durante muchos años cárceles realmente indecorosas, o establecimientos de detención de menores terriblemente inadecuados. Sí, violadores de ¿no? derechos humanos. Bueno, hemos sido criticados, sí, ¿no? Cuestionados. Sí, sí, sí. Hay un informe del comisionado parlamentario para las cárceles que es muy elocuente en esa materia, ¿no? Estando en la comisión de presupuesto, compareció la directora del INISA y nos exhibió unas fotos de establecimientos de detención de menores que realmente uno piensa que si uno aloja a un menor en esas condiciones materiales es muy difícil reeducarlo, ¿no? Entonces, realmente a veces es un poco llamativo que quienes hacen el discurso de benignidad, que uno diría que casi de condescendencia con la delincuencia, mantuvieron durante 15 años establecimientos de detención verdaderamente vergonzosos. Luego la última, siendo un partido así tan, digamos, o tiene la imagen de un partido muy ordenado, muy respetuoso de los reglamentos internos, trascendió la grabación y estos días va a haber más elementos, ¿verdad?, de una conversación en la que el diputado Luz mantiene con algunos militantes, donde sostiene varias cosas, entre ellas que hay un grupo duro de militares encabezados por Radaelli, que son los que realmente mandan en Cabildo Abierto, y los calificó de torturadores. Esas cosas no se juzgan, no se valoran dentro de Cabildo Abierto. Bueno, la verdad que me sorprende lo que usted me dice, porque la verdad ¿No que desconocía esa versión, mire. ¿no? Yo le puedo decir que en Cabildo Abierto no manda Radaelli. Radaelli es una persona que yo he conocido en Cabildo Abierto, que me parece un hombre de bien, inteligente, y es un buen organizador, ¿no? Pero Radaelli no es la cabeza de Cabildo Abierto. Yo lo conocí hace mucho tiempo a Radaelli, antes de que se lo llevaran para Chile. Yo tuve oportunidad de conversar. Yo lo conocí el año pasado. Es un tipo inteligente. Yo lo conocí el año pasado. No sé, me pareció una persona muy inteligente, goza de mi aprecio, pero si alguien del partido, ¿verdad?, sí, con un cargo de diputado, sí, califica a un compañero de torturador, ¿para usted debería ser sancionado? Bueno, nosotros tenemos un tribunal de disciplina al que hemos sometido a muchos cabildantes, y bueno, seguramente va a trascender esa versión que usted me comunica en este momento, trasciende, y bueno, tendrá que pasar por el tribunal de disciplina. Veremos la veracidad que tiene la misma, porque bueno, evidentemente que es una acusación grave, ¿no? Así que... Domenech, le quedo muy agradecido después de tanto tiempo. Ha sido un gusto para mí, que bueno, he pasado de observador del programa a protagonista, y espero que el programa mantenga el mismo interés que ha tenido para mí durante todos estos años. Le quedo muy agradecido, que tenga suerte. Gracias. Vamos a una tanda, ya volvemos.